Lección 1. Un postre tentador. Hola Anna, ¿has probado la nueva panadería al final de la calle? Tienen los pasteles más increíbles. No, no lo he hecho. ¿Qué recomiendas? Oh, tío, los croissants de chocolate son para morirse. Me comí uno esta mañana y ya se me antoja otro. Eso suena delicioso. Quizás podríamos ir a verla juntos después del trabajo. Definitivamente. Estoy seguro de que te encantará. Sus pasteles son tan hojaldrados y ricos que es difícil tener solo uno. Está bien, entonces es un plan. Me vendría bien una golosina después de un largo día en la oficina. Impresionante. Nos vemos allí alrededor de las 6 de la tarde. ¿Si te funciona? Me suena bien. Lo estaré esperando con ansias. Genial, nos vemos entonces. Va a ser lo más destacado de mi día. Lección 2. Una compra saludable. Buenos días, Anna. Últimamente intento comer más sano. ¿Has visto buenas ofertas en productos frescos en el supermercado? Hola John, en realidad acabo de hacer una gran compra este fin de semana. Hubo grandes rebajas de frutas y verduras. Oh, ¿en serio? ¿Qué tipo de cosas encontraste? Siempre intento cambiar mi dieta. Bueno, el mercado agrícola local tenía ofertas increíbles en bayas, arándanos, frambuesas, todo listo. Y me abastecí de verduras de hoja verde como espinacas y col rizada. Suena delicioso. Me encanta un buen batido de bayas por la mañana. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Has cogido pollo o pescado? Para las proteínas, tengo pechugas de pollo deshuesadas y sin piel y un par de latas de atún. Súper versátil y fácil de preparar comidas. Bien, es un botín completo. Tendré que ir pronto a ese mercado agrícola. Gracias por los consejos. En cualquier momento. Comer sano no tiene por qué ser aburrido o caro si sabes dónde buscar ofertas. Tienes toda la razón. Me siento inspirada para planificar algunas comidas sabrosas y nutritivas para esta semana. Estoy feliz de haber podido ayudar. Avísame si se te ocurre alguna buena receta. Lo haré. Disfruta el resto de tu día. Lección 3. Una perspectiva equilibrada. Excelente. Me alegro de que hayas tenido la oportunidad de revisar las opciones de hotel que te envié. ¿Qué opinas sobre ellos en general? Bueno, parece que tenemos una selección bastante justa dentro de nuestro presupuesto que cumple con todos los requisitos clave. Las críticas también se ven bien. Es genial escuchar eso. Quería asegurarme de que encontrábamos un lugar que cumpliera todos los requisitos sin arruinarnos. Absolutamente. Parece una lista sólida. Sin embargo, tengo algunas pequeñas preocupaciones que quiero mencionar. Ah, ¿qué piensas? Estoy abierto a escuchar tu perspectiva. Bueno, un par de hoteles están un poco más lejos de las principales atracciones de lo que me gustaría. El tiempo de viaje al trabajo podría acumularse. Buen punto. No sopesé la ubicación tanto como probablemente debería haberlo hecho. Es un factor importante.
Lo es. Y un par de habitaciones parecían un poco más pequeñas, lo que podría resultar estrecho para nuestra estancia más larga. Ah, sí, puedo ver cómo eso puede resultar incómodo. La amplitud es clave, especialmente si vamos a pasar mucho tiempo en la habitación. Exactamente, pero, en general, creo que las opciones que encontró logran un buen equilibrio entre calidad, comodidades y precio. Estupendo, me alegro de que pienses así. Tenía muchas ganas de encontrar algo que cumpliera todos los requisitos sin compromiso. Hiciste un gran trabajo. Estoy seguro de que podremos encontrar el ajuste perfecto que nos mantenga cómodos y dentro del presupuesto. Excelente. Muy bien, permíteme echar otro vistazo a los principales candidatos teniendo en cuenta tus comentarios y te enviaré una lista actualizada. Suena bien. Estaré encantado de seguir opinando una vez que hayas tenido la oportunidad de refinar las opciones. Impresionante. Agradezco que se haya tomado el tiempo de brindar su opinión honesta. Es muy útil tener tu perspectiva. Por supuesto. Me alegra que estemos de acuerdo en cuanto a encontrar el equilibrio adecuado. Va a ser un viaje increíble. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, permítame ponerme manos a la obra para refinar nuestras opciones de hotel. Hablamos pronto. Lección 4. Discutir una propuesta de negocios. Para seguir discutiendo la propuesta, suena como un plan. Haré que mi asistente me envíe los detalles para que podamos revisarlos juntos. Estupendo, agradezco que te tomes el tiempo de repasar esto con más detalle. Estoy ansioso por explorar cómo nuestras empresas podrían colaborar. Absolutamente. Creo que aquí hay mucho potencial para una asociación mutuamente beneficiosa. ¿Cuál es su impresión inicial de la propuesta? Bueno, por lo que he visto hasta ahora, estoy bastante intrigado. Las sinergias entre nuestros productos y los mercados objetivo parecen muy prometedoras. Me alegra que pienses así. Realmente creo que esto podría cambiar las reglas del juego para nuestros dos negocios. Yo también, y me gusta que la propuesta esboce un enfoque gradual, que nos permite empezar con algo pequeño y ampliarlo gradualmente. Sin duda, una estrategia inteligente. Podemos probar el terreno, ver qué funciona mejor y luego ampliar la asociación según corresponda. Exactamente, proporciona la flexibilidad necesaria para ajustar las cosas a lo largo del camino. Tengo curiosidad por profundizar en las proyecciones financieras. Excelente, me aseguraré de que esos materiales estén incluidos en la información que envíe. Quiero asegurarme de que tienes una idea clara del posible ROI. Estupendo, espero poder revisar esos detalles. Y avíseme si hay algo más que necesite de nuestra parte para facilitar esta discusión. Lo haré. Agradezco su entusiasmo y disposición a explorar esta oportunidad. Creo que podría ser el comienzo de algo realmente especial. Estoy totalmente de acuerdo. Esto me parece un gran ajuste estratégico, y me entusiasma ver a dónde podría conducir. Fantástico. Muy bien, le proporcionaré la información lo antes posible y podemos programar una llamada para hablar más a fondo. Suena perfecto. Estaré atento a los materiales y podemos planear conectarnos más adelante esta semana. Genial, entonces es una cita.
Espero continuar con esta conversación y ver cómo podemos hacer que esta asociación cobre vida. Del mismo modo, John. Ha sido una conversación muy productiva y estoy seguro de que vamos por buen camino. Maravilloso. Muy bien, me pondré en contacto en breve. Esperamos con ansias nuestra próxima charla. Lección 5. Explorando las ofertas de equipo para actividades al aire libre. Ya sabes, cuando buscamos artículos para actividades al aire libre, podemos preguntar a los minoristas si tienen alguna oferta especial para los amantes de las actividades al aire libre como nosotros. Oh, es una gran idea. Los minoristas suelen estar ansiosos por atraer a los clientes, especialmente para comprar artículos costosos, como equipos para acampar y hacer senderismo. Exactamente, es posible que tengan rebajas de temporada, ofertas de paquetes o incluso programas de fidelización que podrían ayudarnos a ahorrar algo de dinero en lo esencial. Me encanta esa estrategia. Cada pequeño ahorro ayuda a la hora de prepararte para todas esas aventuras al aire libre. Absolutamente. Y quién sabe, incluso podrían incluir algunos accesorios o mejoras gratuitos si cronometramos nuestras compras a la perfección. Eso sería increíble. Me imagino una mochila nueva con un sistema de hidratación gratuito o algo igual de práctico. ¿No sería increíble? Definitivamente deberíamos informarnos sobre cualquier promoción especial o programa de fidelización que tengan en marcha. Definitivamente. Y apuesto a que si lo hacemos en el momento adecuado, podríamos encontrar grandes ofertas en cosas como tiendas de campaña, sacos de dormir y botas de montaña. Buen punto. El cambio de estación suele ocurrir cuando los minoristas intentan liquidar su inventario. Exactamente. Así que podríamos conseguir algunos equipos de primera línea a precios muy rebajados. Absolutamente. Solo tenemos que investigar un poco y estar atentos a los eventos de rebajas y liquidaciones por tiempo limitado. Ya tengo muchas ganas de empezar a comprar. Esto nos ayudará a equiparnos sin arruinarnos. De acuerdo. Y cuanto más podamos ahorrar en lo esencial, más podremos destinar a otros aspectos divertidos de nuestras aventuras al aire libre. O, como regalarnos una acogedora cabaña o una visita guiada durante nuestro próximo viaje de senderismo. Las posibilidades son infinitas. Exactamente. Con un poco de estrategia de compras, podemos maximizar nuestro presupuesto y llevar realmente nuestras experiencias al aire libre al siguiente nivel. Me encanta tu forma de pensar, John. Muy bien, empecemos a buscar en Internet y a hacer un plan para conseguir increíbles ofertas de equipo para actividades al aire libre. Lo tienes. Va a ser una maravilla. No puedo esperar a ver qué tipo de lindos hallazgos descubriremos. Lección 6. Cómo sortear los peligros de la exploración temprana. Explorar ríos inexplorados era un desafío increíble en el pasado. La comida tanto para los hombres como para los animales era a menudo difícil de encontrar. Absolutamente. Los primeros exploradores realmente se enfrentaron a enormes obstáculos cuando se aventuraron en territorios desconocidos. Navegar por esas traicioneras vías fluviales debe haber sido desgarrador. Tienes razón, imagina ser el primero en viajar río abajo, sin saber qué peligros podrían estar al acecho en la siguiente curva. Exactamente, rocas sumergidas, corrientes rápidas, incluso cascadas inexploradas. Los riesgos deben haber estado siempre presentes y ser estresantes.
Definitivamente. Y con un suministro limitado de alimentos, siempre estaban a solo un mal día de morir de hambre. Es una idea escalofriante. Tener que racionar cada bocado, sin saber cuándo podría llegar la próxima comida. Es sorprendente que no regresaran más a menudo. La determinación pura y un espíritu inquebrantable de exploración deben haber sido lo que los impulsó a seguir adelante. El atractivo del descubrimiento era claramente e increíblemente poderoso. Absolutamente. La promesa de cartografiar tierras inexploradas y descubrir nuevos horizontes debe haberlos llenado de un sentido de propósito y aventura. Exactamente, incluso ante desafíos tan abrumadores, prevalecieron su sed de conocimiento y su determinación para ampliar los límites del mundo conocido. Es realmente impresionante si lo piensas. La valentía y la resiliencia de esos primeros pioneros son realmente notables. Acordado. Le debemos mucho a su intrépido espíritu de exploración. Allanó el camino para gran parte del mundo que conocemos hoy. Absolutamente. Sus legados perduran e inspiran a las generaciones futuras a seguir descubriendo los misterios y las maravillas de nuestro planeta. Yo no lo podría haber dicho mejor. Esos primeros exploradores realmente sentaron las bases para los aventureros y aventureros de hoy en día. Definitivamente. Sus historias sirven como un poderoso recordatorio de la capacidad humana de coraje, curiosidad y determinación inquebrantable. Bien dicho. Muy bien, ¿deberíamos sumergirnos en más historias de exploración temprana? Está claro que hay mucho que aprender y apreciar. Absolutamente. Estoy ansioso por seguir desentrañando las fascinantes historias y los desafíos a los que se enfrentaron esos exploradores pioneros. Maravilloso. Este va a ser un viaje interesante y revelador. Me muero por ver qué otras historias descubrimos. Lección 7. Dominar el arte de la venta de garaje. ¿Has estado alguna vez en una venta de garaje? Es cuando los propietarios sacan todas las cosas que no quieren y las colocan frente a su casa, generalmente con etiquetas de precio. Oh, sí, las ventas de garaje pueden ser una búsqueda del tesoro muy divertida. Me encanta hojear todos los objetos únicos que la gente busca reubicar. Definitivamente. Nunca sabes con qué tipo de joyas ocultas te puedes encontrar. Y los precios suelen ser muy razonables. Absolutamente. Es una excelente manera de conseguir fantásticas ofertas en artículos para el hogar, ropa, muebles o incluso antigüedades usados en buen estado. Exactamente, y lo mejor es que puedes interactuar directamente con los vendedores, negociar precios y, potencialmente, descubrir verdaderas gangas. Definitivamente. El regateo de ida y vuelta puede ser la mitad de la diversión. Seguro que tienes que mejorar tus habilidades de negociación. Ja, ja, sí, es como un jueguecito. Pero los vendedores suelen esperar un poco de negociación amistosa, por lo que todo forma parte de la experiencia. Totalmente. Y, a veces, incluso puedes encontrar artículos nuevos que la gente está tratando de recoger rápidamente. Absolutamente. Las rebajas de garaje son el lugar perfecto para buscar esos hallazgos únicos y con grandes descuentos. Lo sé. De esa manera, me he encontrado con algunas piezas vintage realmente únicas. Es muy satisfactorio darles un nuevo hogar. Definitivamente.
La emoción de la caza es lo que hace que las compras de garaje sean tan adictivas. Nunca sabes qué tesoros descubrirás. De acuerdo. Y el aspecto comunitario también es excelente. Es divertido charlar con los vendedores y conocer las historias que hay detrás de los artículos. Absolutamente. Las ventas de garaje son una forma maravillosa de conectarse con sus vecinos y apoyar a la comunidad local. Exactamente, además, es una forma respetuosa con el medio ambiente de reducir los residuos y dar una nueva vida a los artículos que más nos gustan. ¡Qué buen argumento! Las ventas de garaje ayudan a mantener las cosas en perfecto estado fuera de los vertederos, lo cual es muy importante. Totalmente. Muy bien, estoy lista para empezar a buscar rebajas este fin de semana. ¿Por dónde deberíamos empezar nuestra búsqueda del tesoro? ¡Oh, gran idea! He estado observando algunos barrios que son conocidos por sus increíbles ventas de garaje. Vamos a trazar un plan de juego. Suena perfecto. Va a ser muy divertido. Me muero por ver qué tipo de gemas ocultas descubrimos. Yo tampoco. Muy bien, hagamos esto. Aventuras en venta de garaje, allá vamos. Lección 8. Prepararse para una aventura de viaje por carretera en solitario. Parece que estás bien preparado para tu viaje en solitario. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Gracias, John. Estoy muy emocionada, pero debo admitir que también estoy un poco nerviosa. Hay algo en salir a la carretera por mi cuenta. Lo entiendo perfectamente. Viajar solo puede ser emocionante, pero requiere un poco de planificación y preparación adicionales. Absolutamente. Por eso he estado planificando meticulosamente mi ruta, reservando alojamiento y asegurándome de que mi automóvil esté listo para el viaje por carretera. Una jugada inteligente. Contar con toda la logística te dará más libertad para relajarte y disfrutar del viaje. Exactamente, incluso he descargado algunas listas de reproducción y audiolibros geniales para mantenerme entretenido a lo largo del camino. ¡Oh, qué bien! La música y los podcasts son perfectos para esos largos tramos de carretera abierta. No te pierdas demasiado en ellos como para perderte el paisaje. Ja, 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 buen punto. Me aseguraré de detenerme y disfrutar también de las vistas. Tengo muchas ganas de disfrutar de toda la belleza del campo. Definitivamente. Esa es una de las mejores partes de un viaje por carretera en solitario. Puedes parar cuando y donde quieras. Absolutamente. Sin concesiones ni con un horario rígido. Puedo dejarme llevar por la corriente y dejar que la carretera me guíe. Exactamente, y nunca sabes con qué tipo de joyas ocultas o aventuras inesperadas te puedes encontrar. Lo sé, estoy tan emocionada por la espontaneidad de todo esto. Tal vez incluso haga nuevos amigos en el camino. Me encanta esa actitud positiva. Estar abierto a las conexiones es clave para un viaje en solitario verdaderamente memorable. Definitivamente. Estoy listo para disfrutar de la libertad y la emoción de esta aventura de viaje por carretera. Ese es el espíritu. No me cabe duda de que vas a pasarlo de maravilla. Gracias, John. Agradezco mucho tu apoyo. Va a ser la experiencia de mi vida. Estoy seguro de que lo será.
Viaja seguro y no olvides compartir muchas fotos cuando regreses. Lo tienes. Me aseguraré de documentar todos los puntos destacados. Esto va a ser épico. Me muero por oírlo todo. Muy bien, ya está todo listo. Es hora de salir a la carretera. Lección 9. Equilibrar el estado físico y la nutrición. Veo que últimamente has estado aumentando mucho tu rutina de ejercicios. ¿También estás cuidando tu nutrición mientras haces ejercicio? Por supuesto, John. Sé que una nutrición adecuada es tan importante como la actividad física en sí misma cuando se trata de alcanzar mis objetivos de acondicionamiento físico. Es genial escuchar eso. Alimentar tu cuerpo con los nutrientes adecuados puede marcar una gran diferencia en tus niveles de energía y en tu rendimiento general. Definitivamente. He estado haciendo un esfuerzo consciente para incorporar más proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables en mi dieta. Maravilloso. Esos macronutrientes son cruciales para desarrollar músculo, proporcionar energía sostenida y apoyar la recuperación. Exactamente, y también he estado intentando ser consciente de mi ingesta de micronutrientes, como vitaminas, minerales y antioxidantes. Excelente estrategia. Los micronutrientes desempeñan un papel vital en todo, desde la función inmunológica hasta la salud ósea. Absolutamente. Me he asegurado de consumir muchas frutas y verduras frescas, así como de incorporar suplementos cuando sea necesario. Una jugada inteligente. La suplementación puede ser muy útil para cubrir cualquier posible carencia nutricional, especialmente si llevas un estilo de vida ajetreado. Definitivamente. Y también he estado prestando mucha atención a mis niveles de hidratación. Mantenerse bien hidratado es clave durante los entrenamientos intensos. Totalmente de acuerdo. La hidratación adecuada a menudo se pasa por alto, pero es crucial para un rendimiento físico y una recuperación óptimos. Exactamente, llevo conmigo una botella de agua a todas partes y me aseguro de tomar sorbos de manera constante durante todo el día. Eso es fantástico. Se trata de crear hábitos saludables que se conviertan en algo natural. Parece que realmente te has centrado en tu nutrición. Hago lo mejor que puedo. Se necesita un poco más de planificación y disciplina, pero vale la pena ver los resultados en mi estado físico y en mi bienestar general. Absolutamente. Cuando tienes la base nutricional adecuada, realmente puedes llevar tu estado físico al siguiente nivel. Definitivamente. Me siento más fuerte, con más energía y, en general, más saludable desde que me he centrado en este enfoque holístico. Es increíble, Anna. Es inspirador ver tu dedicación y compromiso para llevar un estilo de vida verdaderamente equilibrado y saludable. Gracias, John. Ha sido un viaje, pero me encanta cada minuto. El estado físico y la nutrición van de la mano para mí. Lo puedo decir. Sigan con el gran trabajo. Definitivamente estás dando un maravilloso ejemplo a seguir para que otros lo sigan. Ah, gracias. Solo intento ser la mejor versión de mí mismo. Hacia adelante y hacia arriba desde aquí. No me cabe duda de que seguirás aplastando tus objetivos. Muy bien, avísame si alguna vez necesitas consejos de nutrición o ideas de recetas. Lección 10. Planear unas vacaciones ecológicas.
Ahora bien, ¿por qué planeas unas vacaciones ecológicas? Absolutamente. He estado investigando formas de hacer que mi próximo viaje sea más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Oh, eso es fantástico. ¿Qué tipo de prácticas ecológicas quieres incorporar? Bueno, estoy muy interesado en encontrar opciones de alojamiento que prioricen la energía renovable y la conservación del agua. Es un buen punto de partida. Los alojamientos ecológicos y los hoteles ecológicos son cada vez más populares en estos días. Definitivamente. También intento minimizar mi huella de carbono explorando el transporte público o incluso el alquiler de vehículos eléctricos. Una jugada inteligente. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles es crucial para viajar de forma más sostenible. Exactamente, y espero apoyar a las empresas y artesanos locales para impulsar la economía regional. Excelente idea. Es una manera maravillosa de sumergirse en la cultura local y al mismo tiempo, retribuir. Absolutamente. Además, quiero ser consciente de mis residuos y tratar de minimizar los plásticos de un solo uso durante el viaje. Esa es una consideración muy importante. La gestión responsable de los residuos es clave para viajar de forma ecológica. Definitivamente. Incluso he estudiado programas de compensación de carbono para ayudar a equilibrar las emisiones de mis vuelos. Vaya, eso es increíblemente reflexivo. Es fantástico ver que adoptas un enfoque tan holístico para los viajes sostenibles. Gracias. Creo que es muy importante ser conscientes de nuestro impacto ambiental, incluso cuando exploramos nuevos lugares. Totalmente de acuerdo. Cada poquito marca la diferencia y es un maravilloso ejemplo para los demás. Absolutamente. Estoy muy emocionada de poner en práctica todas estas prácticas ecológicas en mi próximo viaje. Eso es fantástico. Estoy seguro de que vivirás una aventura increíble y libre de culpa que será buena tanto para ti como para el planeta. Gracias, John. Me muero por compartir todos los detalles contigo cuando regrese. Va a ser una experiencia transformadora. Estoy seguro de que lo será. Te deseo todo lo mejor en tus vacaciones ecológicas. Disfruta cada momento. Muchísimas gracias. Me aseguraré de empaparlo todo. Muy bien, es hora de ultimar los últimos detalles antes de partir. Maravilloso. Buen viaje, Anna. No puedo esperar a escuchar todo sobre tu aventura sostenible. Lección 11. Adoptar un estilo de vida sin residuos. Estás realmente comprometido a vivir un estilo de vida sin residuos, ¿verdad? Absolutamente. Intento reducir los residuos y reciclar tanto como sea posible en mi vida diaria. Eso es tan admirable. ¿Cuáles son algunas de las medidas específicas que ha tomado para minimizar su impacto ambiental? Bueno, he estado haciendo un esfuerzo consciente para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Llevo bolsas de compras reutilizables, botellas de agua y recipientes de comida a todas partes. Fantástico. Esos pequeños intercambios pueden marcar una gran diferencia en la reducción de los residuos plásticos. Exactamente, y también he estado intentando planificar las comidas y comprar solo lo que necesito para evitar el desperdicio de comida.
Una jugada inteligente. El desperdicio de alimentos es un problema enorme, por lo que es clave ser consciente de sus hábitos de compra y consumo. Definitivamente. También he estado explorando alternativas más sostenibles para los productos de limpieza del hogar y de cuidado personal. Oh, eso es genial. Cambiar a opciones ecológicas y no tóxicas es mejor tanto para el medio ambiente como para la salud. Absolutamente. E incluso he empezado a compostar mis restos de comida en lugar de enviarlos al vertedero. Maravilloso. El compostaje es una forma fantástica de desviar los desechos orgánicos y crear un suelo rico en nutrientes. Sí, ha sido muy gratificante. Me encanta ver cómo mis restos de comida se transforman en algo tan útil. Eso es increíble. Es inspirador ver cómo estás integrando tantas prácticas de cero residuos en tu vida diaria. Gracias. Definitivamente ha sido un viaje, pero me apasiona hacer mi parte para vivir de manera más sostenible. Lo puedo decir. Cada poquito cuenta realmente cuando se trata de reducir nuestra huella medioambiental. Exactamente, y me parece que cuanto más implemento estos hábitos, más naturales y fáciles se vuelven. Eso es tan cierto. Una vida sostenible comienza a sentirse como algo natural una vez que te sumerges en ella. Definitivamente. Y lo mejor es que me siento mucho más conectada con el planeta y mi comunidad local. Eso es maravilloso. Es increíble cómo no desperdiciar nada puede fomentar ese sentido de atención plena y de comunidad. Absolutamente. Ha sido un cambio de estilo de vida muy gratificante y satisfactorio para mí. Me alegra mucho oír eso, Anna. Sigan con este increíble trabajo, realmente están marcando una diferencia positiva. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. Adelante y adelante en mi viaje sin residuos. Absolutamente. Me muero por ver qué otras iniciativas ecológicas se te ocurran a continuación. Estén atentos. Siempre puedo hacer más para reducir mi impacto ambiental. Esto es solo el principio. No me cabe duda de que seguirás inspirando a quienes te rodean. Muy bien, avísame si alguna vez necesitas consejos o sugerencias para no desperdiciar nada. Lección 12. Explorando los épicos viajes de los vikingos. Los viajes más famosos de los vikingos fueron por el Océano Atlántico. ¿Sabías que los vikingos navegaron hacia el oeste hasta la isla de Groenlandia? Fascinante. No sabía que los vikingos se aventuraron tan al oeste. ¿Qué más sabemos sobre sus épicos viajes por los mares? Bueno, los vikingos eran expertos navegantes y navegantes. Utilizaron sus icónicos barcos para explorar vastas franjas del Atlántico Norte. Vaya, sus barcos largos deben haber sido embarcaciones increíbles para soportar esos traicioneros viajes en aguas abiertas. Absolutamente. Las habilidades de construcción naval de los vikingos eran realmente avanzadas para su época. Sus barcos eran livianos pero robustos, lo que permitía una maniobrabilidad rápida. Eso debe haberles dado una enorme ventaja táctica al atravesar las impredecibles corrientes oceánicas y las duras condiciones climáticas. Definitivamente. Además de Groenlandia, también se sabe que los vikingos llegaron a la costa oriental de Norteamérica, a la que llamaron Vinland.
¿Vinlandia? Es un nombre muy intrigante. Me pregunto qué los llevó a ese descubrimiento. Bueno, los vikingos estaban motivados por la sed de exploración y el deseo de expandir sus rutas comerciales. Sus viajes los llevaron mucho más allá de las conocidas aguas de Escandinavia. Eso es realmente fascinante. ¿Qué sabemos sobre sus interacciones con los pueblos indígenas que encontraron en Vinland? Según los registros históricos, parece que los vikingos tuvieron encuentros pacíficos y hostiles con las poblaciones nativas, conocidas como los Skraelings. Ya veo. Los encuentros entre exploradores europeos y comunidades indígenas a menudo tenían dinámicas complejas y desafiantes en aquel entonces. Tienes toda la razón. El legado de los vikingos es una mezcla compleja de impresionantes hazañas de exploración marítima e interacciones problemáticas con las poblaciones locales. Es una parte importante de la historia que hay que entender, con todos sus defectos. Los vikingos fueron navegantes verdaderamente pioneros, aunque sus métodos no siempre fueron éticos. Bien dicho. Sus viajes abrieron nuevas fronteras y oportunidades comerciales, pero a menudo a expensas de las comunidades indígenas con las que se encontraron. Es una parte llena de matices y que invita a la reflexión del legado vikingo. Me encantaría saber más sobre sus extraordinarios viajes y el impacto duradero que tuvieron. Yo también hay mucha historia fascinante que desentrañar en lo que respecta a los vikingos y sus épicas exploraciones por el Atlántico. Definitivamente. Estoy ansioso por profundizar en este cautivador capítulo de la historia mundial. Siempre hay más por descubrir sobre estos legendarios navegantes. Absolutamente. Los viajes y descubrimientos de los vikingos siguen capturando nuestra imaginación hasta el día de hoy. Es un tema infinitamente intrigante. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, estoy listo para embarcarme en una aventura propia inspirada en los vikingos, metafóricamente hablando, por supuesto. Ja, 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 me encanta. Solo asegúrate de dejar el barco en casa. Los viajes modernos tienen sus propias ventajas y desafíos. Ja, 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 punto. Pero el espíritu de exploración es el mismo. Estoy listo para trazar mi propio rumbo y descubrir nuevos horizontes. No me cabe duda de que lo harás con estilo y elegancia. Muy bien, buen viaje en tu próxima aventura, amigo mío. Lección 13. Los placeres de la observación de aves. Los paseos por las aves y la naturaleza siempre me hacen sentir con los pies en la tierra. Es un escape maravilloso del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. Estoy totalmente de acuerdo, John. Hay algo tan relajante y reparador en observar el mundo natural que nos rodea. Definitivamente. Me parece que la observación de aves, en particular, tiene una forma de ralentizarme y aumentar mis sentidos. Absolutamente. Las imágenes, los sonidos y los movimientos de nuestros amigos emplumados pueden resultar fascinantes. Exactamente, es casi meditativo. Se adapta al ritmo de las aves y sus hábitats. Yo no lo podría haber dicho mejor. Hay una sensación de asombro y asombro al ver de cerca a estas increíbles criaturas. Seguro que sí. Y cuanto más aprendes sobre las diferentes especies, más fascinante se vuelve. Totalmente. Me encanta tratar de identificar el plumaje y el comportamiento únicos de las aves que veo en mis paseos por la naturaleza.
Yo también. Es como un pequeño rompecabezas divertido de resolver. Y es muy emocionante echar un vistazo a un pájaro raro o escurridizo. Definitivamente. Realmente hace que aprecies la increíble diversidad del mundo aviar. Exactamente. Y lo mejor es que puedes hacerlo prácticamente en cualquier lugar, en tu patio trasero, en un parque local o en un sendero dedicado a la observación de aves. Absolutamente. La observación de aves es un pasatiempo muy accesible y gratificante. Te permite estar en contacto con la naturaleza, llueva o haga sol. No podría estar más de acuerdo. Y los beneficios van más allá del simple disfrute de la actividad en sí. Absolutamente. Los estudios han demostrado que dedicar tiempo a observar aves puede tener un impacto positivo en la salud mental y el bienestar. Eso es tan cierto. La tranquilidad y la atención plena de la observación de aves pueden ser increíblemente terapéuticas. Definitivamente. Es una forma maravillosa de relajarse, eliminar el estrés y encontrar una sensación de calma interior. Exactamente, además, te mantiene activo y ocupado, lo que también es excelente para la salud física. Absolutamente. La observación de aves lo alienta a salir, explorar y sentir curiosidad por el mundo natural. Exactamente, es un pasatiempo que nutre la mente, el cuerpo y el alma de muchas maneras maravillosas. No podría estar más de acuerdo. La observación de aves es realmente un regalo que se sigue regalando. Yo no lo podría haber dicho mejor. Muy bien, ¿planeamos nuestro próximo paseo por la naturaleza y nuestra próxima aventura de observación de aves? Absolutamente. Estoy listo para extender mis alas y despegar en nuestra próxima exploración al aire libre. Maravilloso. Va a ser un increíble viaje de descubrimiento, lo sé. Lección 14. El problema del plástico y sus soluciones. Es genial que recicles tus plásticos. ¿Qué otras medidas estás tomando para reducir tus residuos plásticos? Bueno, además de reciclar, me aseguro de evitar los plásticos de un solo uso siempre que sea posible. Llevo botellas de agua, bolsas de compras y recipientes de comida reutilizables. Excelente enfoque. Reducir el uso de plásticos desechables es una parte muy importante de la solución. Definitivamente. También he estado explorando materiales alternativos como el vidrio, el metal y el bambú para artículos del hogar. Maravilloso. Estos sustitutos ecológicos son mucho mejores para el medio ambiente que los plásticos tradicionales. Absolutamente. Y trato de comprar productos con un embalaje mínimo o comprarlos a granel para reducir el desperdicio innecesario. Una jugada inteligente. Reducir la cantidad de envases que terminan en vertederos y océanos es crucial. Seguro que sí. También soy muy consciente de los tipos de plásticos que uso y me aseguro de que sean reciclables. Eso es genial. Ser un consumidor informado y exigente en lo que respecta a los plásticos es muy importante. Definitivamente. Y he estado estudiando iniciativas en mi comunidad para mejorar el reciclaje de plástico y la gestión de residuos. Excelente. Los esfuerzos locales para abordar la crisis del plástico pueden tener un gran impacto cuando todos nos involucramos. Exactamente, incluso he asistido a las reuniones del ayuntamiento para abogar por mejores programas e infraestructuras de reciclaje.
Es increíble, Anna. El compromiso cívico y la acción de base son fundamentales para impulsar el cambio sistémico. Absolutamente. Creo que todos tenemos la responsabilidad de ser parte de la solución, no solo del problema. Bien dicho. Cada acción individual, por pequeña que sea, contribuye al bien común. Definitivamente. Y trato de inspirar a mis amigos y familiares a adoptar también hábitos más ecológicos. Maravilloso. Predicar con el ejemplo y crear conciencia es una parte muy importante de la ecuación. Exactamente, el problema del plástico puede resultar abrumador, pero creo que si todos hacemos nuestra parte, podemos marcar una diferencia real. No podría estar más de acuerdo. Su dedicación y compromiso para reducir los residuos plásticos son realmente inspiradores. Gracias, John. Solo intento aportar mi granito de arena para crear un futuro más sostenible. Cada pequeño paso cuenta. Absolutamente. Sigan con este increíble trabajo. Me complace apoyarlo en todo lo que pueda en este importante viaje. Te lo agradezco, John. Es fantástico tener aliados en la lucha contra la contaminación plástica. Juntos, podemos lograr un cambio real. Absolutamente. Muy bien. Avísame si alguna vez quieres colaborar en iniciativas o proyectos comunitarios sin plástico. Lo haré. Siempre estoy buscando nuevas formas de involucrarme y generar un impacto. Esta es una causa cercana y querida para mí. Lo puedo decir. Su pasión y dedicación son realmente inspiradoras. Muy bien, sigamos pensando en formas de abordar el problema del plástico. Lección 15. Reducir personal para una vida más sencilla. No estoy seguro, pero es posible que lo reduzcan un poco. ¿Qué opinas sobre la idea de reducir el espacio habitable? Es un concepto interesante. De hecho, he estado considerando la idea de reducir mi plantilla recientemente. Oh, ¿de verdad? ¿Qué despertó tu interés en esa dirección? Bueno, me he sentido un poco abrumado por la cantidad de cosas que he acumulado a lo largo de los años. Reducir mi personal podría ser una forma de simplificar mi vida. Definitivamente puedo entenderlo. Tener menos desorden físico puede ser increíblemente liberador. Exactamente. Siento que dedico demasiado tiempo y energía a mantener todo esto, ¿sabes? Absolutamente. Hay algo que decir a favor de vivir un estilo de vida más minimalista. Definitivamente. Y me intriga la idea de vivir en un espacio más pequeño y eficiente. Comprendo la apelación. Podría significar facturas de servicios públicos más bajas, menos mantenimiento y un día a día más eficiente. Precisamente. Me atrae la posibilidad de tener menos pies cuadrados de los que preocuparme. Eso tiene mucho sentido. Te permite concentrarte más en lo esencial y en las experiencias, en lugar de en las posesiones materiales. Exactamente, siento que la reducción de personal podría liberar espacio mental y emocional, no solo espacio físico. Es una forma muy perspicaz de verlo. Minimizar el desorden definitivamente también puede despejar la mente. Absolutamente.
Y también me intrigan los beneficios ambientales de un espacio habitable más pequeño. Buen punto. La reducción de personal puede reducir significativamente la huella de carbono y el consumo de recursos. Definitivamente. Se alinea con mi objetivo de vivir un estilo de vida más sostenible y ecológico. Eso es fantástico. Parece que la reducción de personal podría ser un cambio muy positivo para ti. Yo también lo creo. Por supuesto, hay algunas consideraciones prácticas que analizar, pero me entusiasma la perspectiva. Eso es entendible. La transición a un espacio habitable más pequeño no siempre es sencilla. De hecho. Pero estoy dispuesto a esforzarme para que esto suceda. Siento que es el movimiento correcto para mí en esta etapa de mi vida. Es genial que lo abordes con ese tipo de mentalidad. Aceptar el cambio puede ser la mitad de la batalla. Exactamente. Estoy listo para dejar de lado el exceso y concentrarme en lo que realmente me importa. Admiro tu determinación. La reducción de personal puede ser una experiencia transformadora, tanto práctica como emocionalmente. Tengo muchas ganas de que llegue. Va a ser un viaje, pero creo que será increíblemente gratificante. No tengo ninguna duda. Solo avísame si alguna vez necesitas algún consejo o apoyo en el camino. Gracias, John. Lo agradezco. Muy bien, es hora de empezar a planificar seriamente esta aventura de reducción de personal. Maravilloso. Me muero por saber más sobre tu progreso. Os deseo todo lo mejor en este nuevo y emocionante capítulo. Lección 16. Comunicar los retrasos de forma profesional. Vale, acabo de hablar por teléfono con el cliente. Tengo que informarles sobre nuestra hora de llegada tardía. Excelente. ¿Mencionaron algo específico sobre cuándo nos necesitan allí? Sí, dijeron que esperaban que pudiéramos llegar a las 3 de la tarde en punto. Pero parece que vamos a llegar al menos 30 minutos tarde debido a la situación del tráfico. Ya veo. Bueno, elaboremos un mensaje profesional para informarles sobre la demora de manera cortés. Buen punto. Quiero usar el tono correcto, disculpándome pero también asegurándome que estamos en camino. Absolutamente. Algo como, estimado cliente, y le escribo para informarle de que, debido a retrasos inesperados en el tráfico, tenemos un retraso de aproximadamente 30 minutos. Esperamos llegar a su oficina a las 3:30 de la tarde. Por favor, avíseme si este cronograma revisado le plantea algún problema. Muy bien hecho. Eso transmite la información clave a la vez que mantiene un tono educado y receptivo. Exactamente, queremos reconocer el retraso, proporcionarles la nueva hora estimada de llegada y dejar la puerta abierta a cualquier comentario por su parte. Precisamente. Enviaré ese mensaje ahora mismo para que estén al tanto de la situación. Maravilloso. Siempre es mejor ser proactivo a la hora de comunicar los retrasos, en lugar de dejar que el cliente quede desprevenido. Absolutamente. La transparencia y una comunicación clara contribuyen en gran medida a mantener una relación profesional positiva. Definitivamente. Y al avisarles, demostramos que respetamos su tiempo y que hacemos todo lo posible para minimizar las molestias.
Exactamente, muy bien. Mensaje enviado. Agradezco que me hayas ayudado a elaborar esa respuesta. Quiero asegurarme de que gestionamos este retraso de forma profesional. Por supuesto. Estoy encantado de echar una mano. Comunicarse de manera efectiva en este tipo de situaciones es clave para mantener la confianza y la buena voluntad con nuestros clientes. No podría estar más de acuerdo. Vale, volvamos a la carretera y hagamos todo lo posible para llegar lo antes posible. Suena bien. Cuanto antes lleguemos, mejor. Estoy seguro de que el cliente apreciará nuestros esfuerzos para minimizar la demora. Definitivamente. Muy bien, pisemos el acelerador y hagamos que esto suceda. El espectáculo debe continuar. Absolutamente. Lidera el camino, John. Estoy justo detrás de ti, listo para brindarte todo el apoyo que necesites. Maravilloso. Me alegro de que estemos en la misma página. Adelante y hacia arriba, impresionemos a este cliente con nuestra profesionalidad. Sí, hagámoslo. Tengo un buen presentimiento de cómo se desarrollará todo esto. Yo también muy bien, aquí vamos. Es hora de ponernos manos a la obra y ofrecer una experiencia excepcional. Lección 17. La hermosa flor de los crisantemos. Los crisantemos son flores de otoño, ¿lo sabías? Sí, estoy familiarizado con los crisantemos. Son flores hermosas y vibrantes. Absolutamente. Y también vienen en muchos colores hermosos, ¿no? Definitivamente. Desde amarillos y naranjas vibrantes hasta rosas y blancos delicados, la paleta de crisantemos es realmente impresionante. Estoy de acuerdo. Añaden un toque encantador y alegre a cualquier jardín o arreglo otoñal. Definitivamente. La forma en que los pétalos se despliegan en esos intrincados patrones es ampliamente fascinante. No lo podría haber dicho mejor. Me encanta cómo las flores de crisantemo parecen irradiar calor y energía. Exactamente, tienen una cualidad hermosa, casi majestuosa, ¿no? Absolutamente. Hay algo tan majestuoso y elegante en su pantalla audaz y segura. Sí. Y la variedad de formas y tamaños de flores es ampliamente notable. Desde las clásicas formas de margaritas hasta los impresionantes pompones con volantes. Absolutamente. Los crisantemos realmente muestran la increíble diversidad dentro de una sola especie de flor. Definitivamente. Su versatilidad es parte de lo que los convierte en los favoritos de otoño tan queridos. Acordado. Y también tienen una historia muy larga y rica, ¿no? Creo que se originaron en Asia. Eso es correcto. Los crisantemos se han cultivado y venerado en lugares como China y Japón durante siglos. Fascinante. Me encantaría aprender más sobre la importancia cultural que tienen en esas antiguas tradiciones. Lo mismo aquí. Siempre me intriga el simbolismo y el significado más profundos que hay detrás de ciertas flores y plantas. Definitivamente. A menudo hay mucha historia y tradición ricas entretejidas en las historias de nuestras flores favoritas. Absolutamente.
El crisantemo es una flor de múltiples capas, tanto en su belleza física como en su legado cultural. Bien dicho. No es de extrañar que hayan perdurado como una flor otoñal tan querida e icónica. Definitivamente. Los crisantemos tienen una cualidad atemporal y cautivadora. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, me siento inspirada para ir a recoger unos crisantemos y armar un precioso arreglo otoñal.